Bienvenidos a este séptimo Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, Ética e Inteligencia Artificial en la Educación. La ponencia que vamos a abordar en este momento se llama Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Educación. Es uno de los ejes principales de este Congreso. Sobre la ética y la gobernanza en la inteligencia artificial en la educación, vamos a basarnos en unas especificaciones de unas normas que tratan sobre la gobernanza, la gestión, la calidad y también la evaluación de la calidad de los datos. Principalmente está basada en un marco integral para el futuro de las organizaciones. En este caso vamos a hablar sobre las instituciones educativas, donde vamos a hablar sobre estos 5 aspectos, los principios éticos fundamentales. Vamos a descender a un marco específico de gobernanza y vamos a ver las características que tienen. Vamos a profundizar posteriormente en unos aspectos fundamentales para la operación tanto de la inteligencia artificial, que es la calidad de los datos. Por último, vamos a hacer un análisis de los desafíos éticos y específicos que nos encontramos ya en la Unión Europea y en algunas universidades también de aquí, de Iberoamérica, y algunos puntos finales donde vamos a tratar sobre unas recomendaciones para su implementación. Como una introducción en este séptimo Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, Ética e Inteligencia Artificial en la Educación, vamos a hacer un punto de reflexión, un punto de partida, que, bueno, pues ya todos ustedes pues ya lo conocen y creo que no es necesario profundizar mucho en él, pero que la inteligencia artificial está transformando radicalmente de la misma manera que las primeras grandes revoluciones, pues la primera de Gutenberg, la imprenta, la segunda, la segunda revolución industrial, posteriormente ya en nuestra era, recientemente la revolución de Internet, las redes sociales, y actualmente pues tenemos esta gran revolución o transformación que afecta a nuestro panorama educativo, ofreciendo también oportunidades, y cómo no, para personalizar y optimizar los procesos. Para personalizar el aprendizaje, esta evolución también plantea desafíos éticos y de gobernanza, porque es un área que no estaba considerada como tal dentro de las instituciones académicas. Y estos desafíos éticos se deben de abordar de una manera sistémica y de una manera también proactiva. Y hay 3 grandes áreas que ya tenemos alguna experiencia en ello, por eso hemos desarrollado y nos basamos en estas normativas europeas, españolas en particular, que son la personalización del aprendizaje adaptativo y, como no, pues también tener una necesidad de un marco ético robusto y, como no, pues lo que les acabo de comentar, una gobernanza basada pues precisamente en estas especificaciones UNE. La integración de la inteligencia artificial en la educación ya no es una perspectiva de futuro, ya es el presente, ¿no? Es una realidad que ya se está dando en muchas instituciones educativas, pues desde sistemas de aprendizaje adaptativo hasta herramientas de educación automatizadas. La IA está pues redefiniendo y, cómo no, también nos está haciendo transformarnos cómo enseñamos y, por otro lado, también pues cómo aprenden los alumnos y cómo también aprenden
las instituciones y ya no solamente es un modelo el cual nosotros transmitimos los conocimientos, sino que nosotros también tenemos que ir adaptándonos e ir evolucionando en este entorno. Aproximadamente, según las estadísticas de la Unión Europea, el 67% de las instituciones educativas ya están utilizando de alguna manera la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el grado de mejora en la eficiencia operativa? Pues en este caso pues se le está multiplicando por 3, un 300% de, digamos, de mejora en aquellos procesos, tanto educativos como los procesos que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la personalización de estos aprendizajes adaptativos, un sistema también de evaluación automatizada y también una retroalimentación de forma inmediata y una ampliación al acceso también al conocimiento global. Esto nos está permitiendo que prácticamente pues, estemos funcionando en una red colectiva. Dentro de los principios éticos fundamentales he basado dos. Uno es que además están basados en las directivas europeas de inteligencia artificial, y uno de ellos es la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos, y el otro es también que no nos debemos olvidar de la equidad y de la inclusión. Los sistemas de inteligencia artificial educativo pues deben ser transparentes tanto en su operación, en su funcionamiento, como también en aquellas decisiones que se están tomando, permitiendo tanto que educadores y estudiantes comprendan pues, cómo se toman estas decisiones. Pues y para ello pues, bueno, tenemos los elementos que bueno, nos podrían garantizar que se documenten claramente los algoritmos utilizados, que se proporcionen explicaciones comprensibles sobre las recomendaciones y en qué están basadas, en qué fuentes, y permitir comprensión de los procesos, de los algoritmos que están tomando decisiones. En cuanto a la segunda derivada, que es la equidad y la inclusión, la guía en la educación debe promover la equidad y evitar la reproducción de sesgos, y vamos a analizar estos sesgos un poco más adelante, asegurando que se funcione adecuadamente para diversos grupos de estudiantes. Y también, ¿cómo? Pues bueno, pues a través de identificar y mitigar estos sesgos algorítmicos mediante, pues bueno, pues los análisis de riesgos y los análisis de brechas basados en estas mejores prácticas. ¿Para qué? Pues para asegurar también un funcionamiento adecuado para todos los grupos de interés de la sociedad o las sociedades donde estemos impartiendo pues estos sistemas educativos. ¿Para qué? Pues para garantizar este acceso equitativo y tecnológico educativo. Por otro lado, otra derivada pues es el tema de la privacidad y de la protección de los datos personales. Los datos educativos son especialmente sensibles, o sea que aquí en México actualmente pues, bueno, ha habido algunas fugas de datos en algunos sistemas educativos que han salido incluso en prensa y, bueno, pues los impactos que pueden tener son enormes, ¿no? Los datos son sensibles, por lo tanto, como tal, los datos al ser sensibles deben tener una serie de características, como estar cifrados, que se guarden los logs de acceso, etcétera, ¿no? Y requiere una protección especial para garantizar la confidencialidad, la seguridad de esta información de los estudiantes, de los expedientes y de las notas y de los contenidos. Para ello, pues bueno, debemos implementar medidas robustas de seguridad y de confidencialidad, obtener consentimiento informado para el uso de datos y establecer políticas claras sobre cómo se recaban y cómo se recoleccionan los datos y el uso que se les da de ellos. Y por otro lado, aquí esto tiene que ver ya con la gobernanza, es la responsabilidad y la rendición de cuentas. Debe existir una clara asignación de responsabilidades en el uso de la inteligencia artificial en todos aquellos aspectos educativos, estableciendo mecanismos
no solamente de implantación, sino también de supervisión. Y cómo no, pues también de la misma manera que existen en los canales de consultas y de denuncias y de los reclamos que puedan plantearlos cualquiera, cualquier afectado, cualquier stakeholder. Para ello, pues debemos definir claramente quién es el responsable de las decisiones automatizadas, siempre en último lugar, ser un humano. O sea, se propone una decisión automatizada mediante inteligencia artificial, pero es un humano al final. Entonces hay que establecer muy claramente, por eso hay la necesidad de esa gobernanza. Establecer estos mecanismos, como les comentaba, de supervisión humana y también crear estos canales para reclamos y correcciones. Para ello vamos a ver este marco de gobernanza, cómo se estructura. Pues según esta especificación, la UNED 77 sobre gobierno de datos, las instituciones deben establecer estructuras organizativas para establecer, dirigir, monitorear y evaluar todas las iniciativas que existan al respecto de la inteligencia artificial y de los datos que van a ser utilizados, propios o ajenos, en la educación. Para ello tenemos tres grandes áreas, una que es el Consejo de Gobierno, que es un órgano multidisciplinar que supervisa las iniciativas en educación estableciendo directrices, estrategias y políticas, estableciendo además objetivos para posteriormente su medición. Pues tienen que ser directores, docentes, incluso, bueno, pues en algunos casos representantes de los estudiantes y también expertos en ética y tecnología. El segundo es el comité de custodios, que es el responsable de asesorar sobre el uso ético de los datos y recopilar información relevante sobre el valor y la aplicación educativa. Y para ello, pues debemos evaluar el impacto ético, que es un análisis de riesgos muy evolucionado, documentación de documentar todas estas buenas prácticas y también ofrecer asesoramiento para la toma de decisiones al Consejo de Gobierno para aquellos aspectos que tengan que ver con el cumplimiento normativo, donde están pues todos los aspectos legales, normativos, derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y todas las demás legislaciones que, bueno, pues a cada país o cada institución pues tenga bien. Y también pues una parte aquí sí también muy importante de la representación de todas las partes interesadas en esta educación, que pueden ser pues desde instituciones públicas, organizaciones, empresas, eh, asociaciones, sectores, etc. Y luego ya tenemos un aspecto ya digamos más operacional, más técnico, donde tenemos esta oficina de datos, que es la que coordina el desarrollo de todo lo que el Consejo establece como directriz y que coordina el desarrollo de los componentes de los sistemas y la gestión en el contexto educativo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, implementar todas estas técnicas de sistemas, integrar todas estas directrices en las plataformas educativas, tanto sean presenciales, en línea o semipresenciales, y también establecer mecanismos de monitorización de calidad de la información y de los datos, y también ofrecer pues, el soporte a todos los usuarios. En estos procesos de gobernanza, pues hay 5 grandes procesos donde se establece, por un lado, la estrategia de los datos. Una vez que ya tenemos esta estrategia, pues bueno, establecemos la política. La política es la intención. Por otro lado, tenemos estas estructuras organizativas que en cada organización, pues bueno, dependerá de su naturaleza y del contexto en el cual esté operando. Se encargará también de optimizar los riesgos y de optimizar el valor que tienen estos datos como conocimiento propio o también para poder compartirlo y tenerlo a disposición. Sobre la estrategia, pues definir la visión, metas, objetivos, identificar aquellas informaciones o aquellos datos que son críticos y cómo se deben de tomar esas decisiones y luego evaluar las capacidades de cómo estamos y cuáles son las brechas, dónde estoy y a dónde debería estar, ¿no? Esto es la parte básica. Posteriormente las políticas desarrollan esa estrategia, las políticas y los procedimientos, cómo se definen los procedimientos de gestión y los mecanismos de monitorización de todos esos datos.
Las estructuras organizativas definen los roles, responsabilidades y las cadenas de autoridad, los niveles jerárquicos, establecer cadenas de rendición de cuentas y crear los mecanismos de escalada de reporteo. Y aquí es donde viene la segunda parte. La primera parte, donde definimos la estrategia, pues también tiene algo que ver con los riesgos. Los riesgos también vamos a identificar y también tratar de proponer y establecer el nivel de riesgo, digamos, aceptable para la organización, identificar también los sesgos, las vulnerabilidades y establecer planes de contingencia para establecer un organismo robusto. So, lo que estamos aplicando son modelos de gobernanza que ya existen en el mundo, digamos, empresarial e institucional desde hace muchísimos años y aplicarlo precisamente en el ámbito educativo de una manera sencilla, nada complicado y que sea realmente operativo. Y luego también tenemos una parte que es la optimización de estos valores, o sea, cómo optimizamos, identificamos cómo la inteligencia artificial mejora los resultados educativos, optimiza el valor de los datos, desarrollando pues, a través de proyectos de investigación y monitorizando los impactos que se van produciendo. La gestión de la calidad. Antes hemos visto ahora la gobernanza y ahora pues vamos a descender a un aspecto ya digamos más práctico. Esta especificación, la 79, sobre gestión de la calidad, proporciona un marco fundamental para asegurar que los datos cumplen con los estándares, con las directrices gubernamentales, con los aspectos legales y que nos apoya a alcanzar los objetivos que nos hemos determinado y que no ponen en riesgo los objetivos de la organización. Para ello, trabajamos con unos procesos, que son simplemente 4 procesos, donde se planifica cuál es el nivel de calidad, donde identificamos requisitos específicos para los contextos y definimos métricas de evaluación. El segundo punto es donde controlamos y monitoreamos pues, la implementación de esos sistemas de vigilancia continua para detectar pues, esos cambios, esos posibles errores, sesgos, vulnerabilidades, etcétera. Y luego tenemos una parte muy importante que es el aseguramiento. Aquí cuando nosotros hablamos de aseguramiento utilizamos la terminología que se emplea en el ámbito normativo internacional, que viene de la palabra inglesa del assurance, que aquí se ha traducido como aseguramiento. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, una auditoría, una revisión por un experto independiente para comprobar que todo lo que estamos llevando a cabo pues está generando valor. ¿Y para qué? Pues para proporcionar confianza en el cumplimiento de los requisitos y se realizan estas auditorías periódicas. Y a partir de todas estas cuestiones, pues tenemos el último punto, que es la mejora continua. O sea, estamos constantemente evolucionando y también adaptándonos al contexto, o sea que es un proceso dinámico. Y algunas características de calidad, y aquí solamente les voy a dar pues como 5 atributos. La exactitud representa acción correcta de los conceptos educativos, completitud e inclusión de todos los atributos, consistencia, que tenga coherencia entre los diferentes sistemas y los diferentes momentos, y la actualidad, que esta información esté actualizada, que refleje el progreso y la evolución que estén teniendo los estudiantes, y la confidencialidad, que es la protección de los datos sensibles de los estudiantes. La especificación 81 requiere pues, una guía detallada para ahora evaluar. Ahora nosotros ya hemos implementado, pero ahora necesitamos evaluar eso. ¿Cómo lo evaluamos? ¿No? Entonces, para ello, pues bueno, establecemos requisitos, especificamos cómo debemos evaluar, diseñamos la evaluación, ejecutamos propiamente la evaluación y finalizamos la evaluación y presentamos los hallazgos significativos y cómo pueden impactar en los objetivos que tiene la organización o la institución educativa. Para ello, pues establecer los requisitos, pues ¿en qué nos basamos? Tenemos que entender el propósito, qué son los datos objetivos, qué requisitos específicos, no solamente del objeto, sino también del contexto, evaluar y seleccionar métricas adecuadas, definir criterios para tomar decisiones, establecer umbrales de aceptación, límites, diseñar esta evaluación específica para cada organización, donde se planifican actividades, qué recursos, qué técnicas de muestreo, preparar herramientas y procedimientos y por último, bueno, ejecutar esta evaluación mediante
mediciones planificadas, aplicar criterios de decisiones y documentar estos resultados. Y una vez que ya hemos obtenido los resultados, pues aquí es donde pues, revisamos estos resultados, creamos un informe de la evaluación y hacemos, pues bueno, planes de mejora. Aquí les voy a poner un ejemplo de aplicación al contexto educativo. Pues el propósito es validar sistemas de recomendación de cursos, un tema muy básico. ¿Qué datos? Pues bueno, datos de los historiales académicos, la interacción además con otras plataformas, donde podemos hacer incluso vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y ver qué es lo que están haciendo otras instituciones, analizando además nuestro propio mercado, nuestra propia zona, etcétera. ¿Qué criterio? Pues el nivel mínimo de exactitud, cuál es la exactitud que necesito para hacer estas evaluaciones. Como ejemplo, ¿cuáles son los desafíos éticos y específicos, principalmente de los sesgos algorítmicos que estamos observando pues, recientemente? La inteligencia artificial puede preparar y además perpetuar y ampliar sesgos, ¿no? Y algunos en la educación creando barreras incluso para el aprendizaje equitativo y perpetuando incluso desigualdades. O sea, que también tenemos que considerar estos aspectos, ¿no? Algunos de los tipos de sesgos, voy a ponerles aquí algunos de las tres grandes familias, pues el sesgo de selección, que los datos de entrenamiento no representen adecuadamente eh, la muestra que nosotros, o el objetivo que nosotros pretendemos, sesgos de la medición, evaluación que conforme ciertos estilos de aprendizaje o contextos culturales. Ya estamos viendo pues que bueno, pues en Estados Unidos pues bueno, los sesgos principalmente están ocurriendo mucho, ¿no?, en los departamentos de justicia que bueno, pues tienen cierta discriminación hacia las personas que no son blancas ni de ojos azules, etcétera, ¿no? O incluso también sesgos de modelo, los algoritmos que no consideran adecuadamente la diversidad educativa o cultural. Algunas de las estrategias de mitigación, no solo planteamos el problema, sino también planteamos las alternativas, ¿no? La diversidad, diversificar las fuentes, de ahí es muy importante el tener espacios de datos donde además podamos compartir pues, experiencias, auditorías periódicas para evaluar sistemáticamente los sistemas, para detectar estos sesgos y las perspectivas de diversidad, de incluir a educadores y estudiantes de diferentes contextos en los desarrollos. ¿Qué desafíos éticos principalmente, sobre todo en la privacidad y en la transparencia? Los datos educativos son, como hemos comentado, sensibles y muchos sistemas funcionan como cajas negras, no sabemos qué es lo que hay dentro. Planteando desafíos significativos, precisamente en la Unión Europea una de las cuestiones que hemos implicado en la directiva europea es que no se pueden generar perfiles, que además exista trazabilidad, que la información sea cierta, que exista documentación de cómo los algoritmos están funcionando y cuáles son los principales desafíos en los temas de privacidad y transparencia. Pues la sensibilidad de los datos, pues informar sobre rendimientos académicos, datos socioeconómicos, necesidades educativas especiales para grupos especiales, transparencia algorítmica, dificultad para explicar qué decisiones o cómo se han aportado determinados resultados, la complejidad técnica y el riesgo de lo que se llama una automatización ciega, no sabes qué es lo que está realizando. Y luego también la brecha digital, pues bueno, esto va a dar acceso a tecnologías diferentes para habilidades digitales. Y como estrategias de mitigación, pues bueno, la anonimización, pues implementar técnicas robustas de anonimización y pseudonimización de datos, el consentimiento informado y los sistemas que sean explicables o que existe una trazabilidad de cómo se están produciendo las decisiones. Algunas recomendaciones importantes para las instituciones educativas, pues un marco ético institucional, una gobernanza de datos y una calidad de datos. Este marco ético institucional pues tiene que establecer estas directrices claras que guían el desarrollo e implementación de los sistemas de inteligencia artificial educativo alineados con valores fundamentales. Pues crear un código de ética, establecer comités de revisión ética multidisciplinares y formar al personal, a las personas, sobre ética en el uso de la inteligencia artificial.
En los aspectos de la gobernanza, implementar estructuras y procesos que aseguren el uso responsable de los datos educativos, adaptar especificaciones, como en este caso las normas UNE o las que pueden ir surgiendo en el futuro. Ya existen una ISO 42001, una ISO 38007, etcétera, etcétera, que tratan sobre estos aspectos de inteligencia artificial, y también establecer políticas claras en el uso de datos. Y cómo no, pues también vigilar, no solamente gobernar, sino también vigilar también la calidad de estos datos, la calidad, exactitud, precisión. Asegurar que los datos cumplan con los estándares de calidad que nosotros hemos establecido, implementar procesos sistemáticos, hemos visto que son 4 procesitos muy sencillos, realizar evaluaciones periódicas de estos conjuntos de datos y establecer métricas de calidad, especificaciones para contextos educativos. Conclusiones. La integración de la inteligencia artificial en la educación ofrece un potencial transformador inmenso, pero también plantea desafíos, como no éticos, que requieren una gobernanza, una gestión de la calidad, un establecimiento de un sistema ético que sea ordenado y sistemático. Y para ello, además, también algunos aspectos que deben considerarse como pues, un enfoque colaborativo. Las claves del éxito residen en la colaboración entre educadores, estudiantes, desarrolladores, responsables, políticos, expertos en ética, que cumplan la promesa de lo que la inteligencia artificial nos viene a mejorar para todos. Un marco integral, en este caso establecer marcos simples, integrales, de ética y gobernanza basado en estándares o especificaciones internacionales que nos ayuden a afrontar estos desafíos de una manera responsable y tengamos también pues, un futuro responsable, el futuro de la educación con inteligencia artificial no está predeterminado todavía, está en nuestras manos. Y de manera que refleje nuestro compromiso con la equidad, la excelencia, la dignidad humana y los principios fundamentales. Las referencias sobre estas especificaciones están aquí en las normativas que pueden ustedes consultar en la página de UNE. Y sin más, pues quisiera agradecerles esta invitación a participar en este magno evento. Y aquí, pues bueno, pues me pongo a disposición de todos ustedes para cualquier duda, consulta o comentario. Muchísimas gracias. Sigan aprendiendo y sigan disfrutando de este excelente 7º Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología Ética e Inteligencia Artificial en la Educación. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan un excelente congreso. Hasta luego.